Ejemplo, hallar n en la siguiente expresión. N factorial sumado con factorial de n menos 1 dividido entre factorial de n menos 1, esto es igual a 20. A ver, chicos, en una expresión así siempre se trata de eliminar al menor factorial. Entonces lo que vamos a hacer ahí es hacer que en el factorial de n aparezca el factorial de n menos 1. Entonces este factorial de n se puede poner de esta forma: factorial de n menos 1 multiplicado por n. Entonces nos damos cuenta por aquí que podemos en el numerador factorizar al factorial de n menos 1. Si lo factorizamos nos quedaría n más 1. Y en el denominador tienes n menos 1 factorial. Este es igual a 20. Entonces te diste cuenta que esto se canceló. Te quedó que n más 1 es igual a 20. Entonces n vale 19. Veamos ahora, chicos, los principios de conteo. Primer principio a analizar es el principio de adición. Sean A y B eventos mutuamente excluyentes. Y vamos a poner que el evento A ocurre de m formas diferentes y el evento B ocurre de n formas diferentes. Si dos eventos son mutuamente excluyentes, quiere decir que su intersección es nula. Si esto sucede, entonces el número de maneras de A unión B, o sea, A o B, es igual a la suma de la cantidad de formas diferentes en que cada uno de ellos ocurre, o sea, M más N. Cierto producto se vende en tres mercados, A, B y C. En el mercado A hay 4 puestos donde se puede conseguir. En el mercado B hay 3 puestos y en el mercado C hay 7. ¿En cuántos puestos distintos se podrá conseguir dicho producto? A ver, chicos, si nosotros deseamos comprar un producto y este producto se ofrece en 3 mercados, entonces lo que tenemos que hacer es escoger uno de ellos. O lo compramos en A, o lo compramos en B, o lo compramos en C. No vamos a comprar en los 3 a la vez, solamente de las 3 opciones que nos dan, una de ellas debo de tomar. Cuando esto pase, lo que tengo que hacer es sumar las opciones que tengo en cada uno de ellos. Por ejemplo, en el mercado A hay 4 puestos donde yo puedo adquirir este producto. En el mercado B hay 3 y en el mercado B C hay 7. Por lo tanto, el total de formas en que lo podemos adquirir sería en 14 formas. Veamos el segundo principio, es el principio de la multiplicación. Supongamos que el evento A ocurre de m maneras diferentes, y el evento B ocurre de n maneras diferentes, donde A y B son no excluyentes. Esto quiere decir que la intersección de los dos es diferente del vacío. Si esto sucede, entonces el número de maneras en que se puede realizar A y B está dado por el producto de la cantidad de maneras en que cada uno de ellos puede ocurrir. Veamos un ejemplo. ¿Cuántos resultados diferentes se puede obtener al lanzar 2 monedas y 2 dados simultáneamente? Vamos a lanzar 2 monedas, moneda 1, moneda 2, y 2 dados, dado 1, dado 2. A la vez, nos preguntan cuántos resultados podemos obtener. Como en este caso está diciendo que vamos a lanzar los 4 objetos a la vez, entonces ponemos las opciones de cada uno.
Una moneda tiene 2 opciones, cara o sello, y un dado tiene 6 opciones, del 1 al 6. Entonces, como vamos a lanzar todo a la vez, multiplico para saber de cuántas maneras diferentes puedo obtener los resultados. Sería 36 por 4, 144 formas. Veamos ahora lo que son las técnicas de conteo. Siendo la primera que vamos a estudiar, la permutación. La permutación se utiliza cuando nosotros vamos a trabajar con todos los elementos del conjunto y el orden nos importa. En la permutación, el orden sí importa y se trabaja con el total de elementos. Se ordena a todos los elementos. Ahora, esta permutación hay de 3 tipos a la vez. Uno de ellos son las permutaciones lineales. Son los diferentes ordenamientos que se puede hacer en una línea abierta. La fórmula para este ordenamiento es permutación de n es igual a factorial de n, donde n es para nosotros el número de elementos. Por ejemplo, nos dicen de cuántas maneras se pueden colocar 7 niños en una fila, de manera que 3 niños en particular queden juntos. A ver, chicos, si vamos a ubicar a 7 niños en una fila, pero nos dice que 3 en particular siempre estén juntos. Entonces vamos a suponer que aquí estén los 3 que siempre van a estar juntos. Si nos dice que van juntos, entonces lo contamos como si fueran uno solo. Entonces tendríamos 1, 2, 3, 4, 5 elementos. Entonces sería una permutación de 5. Pero a la vez, estos 3 muchachos que van a estar juntos, entre ellos pueden permutar, pueden cambiar de posición. Entonces sería porque es a la vez lo que se va a realizar, por la permutación de estos 3. Entonces sería factorial de 5 multiplicado por factorial de 3. Factorial de 5 es 120, factorial de 3 es 6. Entonces existirían 720 formas diferentes. Otro caso de la permutación es permutación con repetición. Supongamos que tenemos n elementos, los cuales algunos de ellos se repiten cierta cantidad de veces. Vamos a llamarle A, B, C veces. Entonces los grupos se podrán ordenar de la siguiente forma. Vamos a poner permutación con repetición de n elementos, que algunos se repitan A veces, otros B veces y otros C veces. Entonces, la fórmula nos dice que vamos a dividir el factorial del total de elementos entre el producto de factoriales de la cantidad de veces que se repite. Factorial de A multiplicado por factorial de B multiplicado por factorial de C. Por ejemplo, ¿cuántas palabras con sentido o no se puede formar con las letras de la palabra rocacoro? Recuerda que en una palabra el orden de las letras importa. Entonces, como el orden importa, estamos en una permutación. Y nos damos cuenta que hay letras repetidas. Entonces, lo primero que vamos a hacer es contar cuántas letras tiene esta palabra en total. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces, n vale 8. Entonces sería una permutación con repetición de 8 elementos. Y abajo vamos a anotar la cantidad de veces que se repiten las letras. Se repite la R 2 veces. Es también repetida la O 3 veces. Y es también repetida la C 2 veces. Entonces la fórmula dice que debo de dividir
el factorial del total de elementos, que es 8, entre el producto de factoriales de la cantidad de veces que se repiten alguno de los elementos. O sea, factorial de 2 por factorial de 3 por factorial de 2. Lo que hacemos ahora es simplificar. Se canceló el factorial de 3 y me queda del factorial de 8, me está quedando 4 por 5 por 6 por 7 por 8. Y abajo te quedó factorial de 2, que es 2, multiplicado por otro factorial de 2, 2 por 2. O sea, aquí tenemos 4, que se va a ir con este 4 de aquí. Entonces nos está quedando 5 por 6 por 7 por 8. Entonces sería 5 por 6, 30, 30 por 8, 240 y 240 por 7. 240 por 7 te salió 7 por 4, 28, llevo 2, 1680 palabras diferentes. El último caso de la permutación son las permutaciones circulares. Permutaciones son las formas en que se puede ordenar en elementos en un circuito cerrado. Para ello, supongamos que tenemos elemento 1, 2, 3, así sucesivamente hasta n. Para que se vea un orden debemos de tomar uno de los elementos como fijo y comenzar a ordenar los demás alrededor de él. Entonces supongamos que me tomo el elemento número 1 como fijo. Entonces nos quedarían por ordenar n-1 elementos. Entonces la permutación circular de n elementos sería factorial de n-1. Entonces siempre que nos digan circular es factorial de 1 menos del total de elementos. Le quitamos 1 porque hay uno de ellos que no se va a ordenar, que va a ser fijo, con respecto al cual los demás se ordenan. Veamos un pequeño ejemplo. Dice que tenemos 8 estudiantes que están jugando a la ronda. Como sabemos nosotros, la ronda es circular. ¿De cuántas maneras diferentes podrían ubicarse si Jorge y Luis no pueden estar juntos? A ver, dice que Jorge y Luis no deben de estar juntos. Entonces se va a calcular el total de formas en las que se pueden ubicar, menos cuando Jorge y Luis sí estén juntos. A ver, el total de formas es sencillo. Es una permutación circular de 8 personas. Cuando ellos estén juntos, cuando Jorge y Luis estén juntos, se va a tomar como si fuera uno solo. Supongamos que aquí estén Jorge y Luis. Ellos juntos valen como 1. Entonces ya no tendríamos a 8 personas, tendríamos solamente a 7. Entonces sería una permutación circular de 7. Pero como ellos están juntos, ellos entre sí pueden permutar. Entonces sería por factorial de 2. Entonces nos quedaría lo siguiente, ¿no? Factorial de 1 menos, dice en la fórmula, entonces sería factorial de 7 menos factorial de 6 multiplicado por 2. Factorial de 7 es 5040. Factorial de 6 es 720. 720 multiplicado por 2, 1440. Eso quiere decir que el total de formas sería 0, 0, 10 menos 4, 6, 4 menos 1, 3, 3600. Segunda técnica de conteo son las variaciones. En esta variación el orden importa, pero a diferencia de la permutación solamente se ordena una parte del total de elementos. Supongamos que sean n elementos y se van a ordenar solamente k elementos. Entonces la fórmula me dice que para hallar la variación dividimos el factorial del total de elementos entre el factorial de la diferencia de n con k. Eso va a cumplir para todo k que sea menor o igual que n. Y podemos ponerlo
de manera práctica de la siguiente forma. Una regla práctica para hallar la variación de n elementos tomando k de ellos sería n por n-1 por n-2 y así ir disminuyendo k factores. Recuerda que k va a ser la cantidad de elementos que tú vas a querer ordenar. Ejemplo, me dice 12 alumnos están dando un examen. ¿De cuántas maneras diferentes se puede obtener los 3 primeros puestos si es que no hubo empate? El orden importa y son 12 personas de las cuales solamente me interesan los 3 primeros lugares. Entonces sería una variación de 12 en 3. La fórmula me dice que es factorial del total, que es 12, entre factorial de la diferencia de 12 y 3, que es 9. Factorial de 12 entre factorial de 9, simplificamos el factorial de 9 y nos va a quedar 10 por 11 por 12, que sería 1320. Date cuenta que te han salido acá 3 factores. ¿Y por qué 3? Porque la cantidad de elementos que voy a ordenar son exactamente 3. La tercera técnica de conteo, chicos, es la combinación. En esta técnica, a diferencia de las otras dos, el orden no importa. Solamente se agrupa k elementos de un total de n. Sería una combinatoria de n elementos tomados de k en k. La fórmula nos dice que para realizar esta combinatoria sería factorial de n entre factorial de n menos k por factorial de k. Y esto va a cumplir para todo k que sea menor o igual que n. La regla práctica sería de esta forma. Combinatoria de n en k se va a poner así. En el denominador vamos a poner el producto desde 1, 2, 3, así hasta llegar al número k. Y en el numerador vamos a ir disminuyendo de 1 en 1. n-1 por n-2, así sucesivamente k factores. Y vamos a poner por aquí una propiedad que nos va a ayudar bastante en la resolución de ejercicios. Si nosotros tenemos combinatoria de n en 0 más combinatoria de n en 1 más combinatoria de n en 2, así sucesivamente hasta combinatoria de n en n, esta suma te da como resultado 2 elevado a la n. Veamos algunos ejemplos de cómo utilizar la combinatoria. Ejemplo número 1. Hallar el valor de n de la siguiente igualdad. Combinatoria de n-2 igual a 36. A ver, chicos, en este caso creo que la regla práctica no nos va a ayudar, dado que no conocemos cuántos elementos son los que queremos agrupar. Más bien esa es nuestra incógnita. Entonces recordemos la fórmula de la combinatoria. Combinatoria de n en k es factorial de n entre factorial de la diferencia multiplicado por factorial de k. Entonces vamos a utilizar esto. Sería entonces aquí combinatoria de n tomados en grupos de n-2 sería factorial de n entre factorial de n menos n-2 factorial multiplicado por factorial de n-2. Esto debe darnos un total de 36. En esta expresión te va a quedar 2, factorial de 2. Y aquí vamos simplificando el menor factorial. Si eliminé el factorial de n-2, entonces me va a quedar acá arribita n-1 multiplicado por n. Entonces la expresión queda así. n-1 multiplicado por n
es igual a factorial de 2 que vale 2, que pasa a multiplicar a la derecha, 2 por 36. 2 por 36 nos da 72. Y como observamos en el lado izquierdo, n y n-1 son números consecutivos. Entonces buscamos dos consecutivos que me den 72, que son 8 y 9. Eso quiere decir que comparando n vale 9. Ejercicio número 1. ¿De cuántas maneras diferentes podrá viajar una persona de A a E sin pasar ni regresar por el mismo camino? A ver, chicos, nos dan este gráfico. Dice que deseamos viajar de A a E sin retroceder ni pasar por el mismo camino. A ver, chicos, lo primero que hacemos es ver las opciones que tenemos. Una opción puede ser AE, irnos de frente de A a E. Otra opción es hacer el viaje ADE. Otra forma puede ser ABCDE. ¿Está bien? Entonces tenemos tres opciones: irnos directo de A a E, ir A, B, C, D, E, o irnos A, D, E. Entonces, como solamente vas a escoger una de las tres opciones, entonces lo que tenemos que hacer es, con los resultados, es sumarlos para saber el total de formas. Ahora, cada línea representa un camino. Entonces, para irme directo de A a E, tengo tres caminos. Por lo tanto, hay tres formas diferentes de llegar. Ahora, si quiero seguir el camino ADE, entonces tengo que hacer AD y a continuación DE. Para irme de A a D hay tres formas, y luego de D a E hay dos más, y como tengo que hacer ambas, hay que multiplicar. Entonces tengo el total de opciones 6. Ahora, en la última opción sería AB, luego hacemos BC, luego CD y por último de D a E. ¿Está bien? Entonces, para irme de A a B, dos maneras: de B a C 3, de C a D 2 y de D a E 2. Como hacemos los cuatro recorridos a la vez, multiplicamos. Total de formas sería 24. Ahora, como de las tres opciones solamente una de ellas se puede tomar, entonces el total de formas de hacer el viaje de A a E sería 24 más 6 más 3, 33. Vamos a ver ahora, chicos, un tema muy interesante, el tema de análisis combinatorio, para lo cual vamos a definir primero lo que es un factorial. Es algo que vamos a utilizar bastante en este tema. Se le llama factorial a la multiplicación de números consecutivos desde la unidad hasta el número pedido. Vamos a poner eso por aquí. Se representa de la siguiente manera. A ver, n factorial. Para poder calcular el factorial, debemos de multiplicar desde la unidad los números consecutivos hasta llegar al número pedido. En este caso, hasta llegar al número n. Y esto se va a cumplir para todo n, para todo valor de n que pertenezca a los enteros positivos. Por ejemplo, vamos a poner aquí los primeros factoriales. Se toma al factorial de 0, 1, eso se toma por convención. El factorial de 1 es el mismo número, 1.
El factorial de 2 es el producto de 1 por 2. El factorial de 3 es el producto de 1 por 2 por 3. Estamos hablando aquí de 6. El factorial de 4, 1 por 2 por 3 por 4. Que como sabemos es de 24. Vendría el factorial de 5, que sería el producto desde 1 por 2 por 3 por 4 por 5. Y así sucesivamente, chicos. Entonces de acá vamos a sacar una propiedad fundamental. Si nosotros tenemos el factorial de n, que es el producto desde la unidad hasta el número n, podemos ir agrupando y decir, por ejemplo, desde 1 hasta n-2 es factorial de n-2 multiplicado por n-1 por n. También se puede tomar desde 1 hasta el factorial de n-1, hasta n-1, que sería factorial de n-1 multiplicado por n.